Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a terminar en sí responder a las preguntas que se quedaron del capítulo de la ley de destrucción. Elevemos nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por nuestras vidas, por nuestras familias, por este momento de estar juntos, dispuestos a compartir en armonía, en dulzura, envueltos en ese amor que el Divino Maestro nos envía y que la espiritualidad de mentores nos asistan esta noche para poder compartir este tema y edificarnos mutuamente en esa luz y sabiduría celestial. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, la anterior clase habíamos quedado en que si Ismael e Isaac eran hermanos y habíamos concordado de que no eran hermanos, tampoco medio hermanos, eran dos personas diferentes. Y por eso es que formarían dos pueblos diferentes. Y hoy vamos a completar la respuesta a por qué hoy en nuestros días estamos todavía con aquella parte de la profecía que Jesús nos dejó en Mateo 24. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Habrá pestes, hambres en diferentes lugares. Y para comprender aquella profecía que nos deja el maestro, vamos a irnos al libro de Daniel. Y lo vamos a empezar a estudiar desde el capítulo 7 para adelante, que no lo vamos a leer versículo por versículo, pero sí en grande. Y Daniel en el capítulo 7, a partir del versículo 3, va a decir que vio 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Y la primera era como león y tenía las alas de águila. Es entonces que nosotros vamos a empezar a mirar a los grandes profetas de la antigüedad de por qué usaban tanta simbología, tanta figura. Es que para ellos era difícil el poder comprender en su época, en su momento, en el estado evolutivo, por muy avanzados que estaban, el mirar este tiempo. Imagínate al profeta Daniel casi 2500 años antes de Cristo, tiene esta visión de nuestro tiempo y tiene que escribirlo y ponernos al tanto de todo aquello que está viendo para que nosotros podamos comprender nuestro tiempo. Así como el Maestro Jesús les decía a los de su época, pueden ver el cielo y decir qué clima va a haber mañana, si va a ser calor, si va a ser lluvia, si va a ser frío, pero no pueden discernir el tiempo en el cual están viviendo y no pueden entender quién los visita hoy. Y para que eso no nos pase a nosotros, tenemos que empezar a mirar y analizar las cosas detenidamente. Y es Daniel que va a recibir no solamente estas visiones de los 4 seres o de estas 4 grandes bestias, como lo llama, que subían del mar. Figurativo también el mar, que no se refiere al mar tal cual lo conocemos, lleno de agua, sino se refiere a la humanidad. El agua es la humanidad. 4 bestias que salen de la humanidad. Y en ese contexto de la geopolítica nosotros vamos a mirar de que el león representa a Israel y el águila representa a Estados Unidos.
Recuerden que son sus animales, como alguna vez les habíamos indicado cuando cada pueblo tenía su animal tótem, su animal guía. Nosotros como bolivianos tenemos al cóndor y tenemos también la alpaca, dos animales que son nuestros guías también como nación. En Estados Unidos es el águila, por eso todo el ejército maneja como mascota el águila. Y Israel, pues la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y nos está narrando aquí el profeta Daniel de que en los postreros de los tiempos va a haber una alianza entre dos naciones, una que va a ser Estados Unidos y otra que va a ser Israel, tomando en cuenta que Israel va a nacer a la vida independiente en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, pero va a ser dado como nación a través de las Naciones Unidas en 1949. Juan, un ratito puedes esperar, por favor. Ya puedes empezar. Ya puedes empezar, Juan. Ya, entonces continúo. Entonces nos está mostrando una alianza entre dos naciones que se va a dar a partir de 1948 entre dos países, Estados Unidos e Israel. Y es ahí cuando vamos a mirar las 70 semanas de Daniel, que nos va a decir de que hay una semana que todavía queda para esta humanidad, que nos falta todavía por vivirlo. Y que esa última semana, que no quiere decir el fin del mundo, ojo con eso, simplemente es un análisis del final del sistema de cosas que estamos viviendo. Como humanidad todavía tenemos que pasar estas pruebas de guerras, hambres, pestes y todo ese conflicto tanto de la parte geológica como de la parte política que nos toca vivirlo para seguir progresando, seguir depurándonos. ¿Y qué cosas tenemos que depurar? Lo que nos va a decir en esta última semana que el profeta Daniel de las 70 semanas. Tenemos que depurarnos el odio, el rencor, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, el revanchismo y todo aquello que nos lleva a las situaciones de vibraciones bajas y de emanaciones energías oscuras. Todo eso tenemos que quitarnos para empezar, como dice él, la última semana con las nuevas virtudes, el amor, la fraternidad, la empatía, aquello que Jesús decía, que hagamos a los demás lo que los demás quisiéramos que hagan con nosotros. El amor en su máxima expresión. Entonces Daniel nos va a decir de que en esa alianza que va a haber entre el león y este pueblo con las alas de águila, que también al mismo tiempo, en esa misma época, porque él está viviendo en Babilonia, en la época del rey Nabucodonosor, que también va a tener otra revelación que nos va a decir una estatua gigante donde la cabeza es de oro, los pechos son de plata, y que todos también conocen, ¿no es cierto?, esta parte de la profecía. En que también se van a realizar alianzas en el futuro,
que también nos está mostrando edades de las humanidades que han ido pasando y que van a pasar todavía después de nuestra generación. Y en esa alianza que se ha dado desde 1948 hasta nuestra época, es que Estados Unidos, a través de la ONU, va a empezar a generar en el país de Israel tratados de paz para que los pueblos que lo circundan, que en la mayoría son árabes, no lo destruyan, no lo ataquen, lo permitan vivir, lo permitan existir. Y la ONU en el año 2020 más o menos va a colocar una imagen a la entrada de esta organización en la que va a colocarlo la paz para todas las naciones. Reflejándonos también a esta visión que tiene el profeta Daniel. Y es la ONU que nos va a volver a mencionar de que va a haber alianzas entre los diferentes reinos, entre las diferentes naciones, entre los pueblos, para generar o tratar de generar paz y seguridad en el mundo. Y uno de esos tratados va a ser el Tratado del Atlántico Norte o la OTAN, que hoy está en medio de lo que es la guerra de Rusia con Ucrania, Israel con Palestina, colocándonos cada vez más al borde de un conflicto mundial. ¿Se podrá llegar a un tratado de paz? Muchos dicen que sí. Pero para ese tratado de paz tiene que haber una solución que ya Donald Trump en su anterior gestión de presidente norteamericano quiso llevarlo adelante, la declaración como país, como nación de Palestina. Pero como su gestión se lo terminó, no pudo llevarlo a un final todavía. Pero entre sus planes, tanto de él como de la señora que se están postulando a la presidencia de Norteamérica, pues está como solución final el declararlo a Palestina como nación. Y eso que nos da para mirar nuestro presente, como nos dice Jesús. Estarían todas las naciones en el mundo. En la profecía de Jesús que nos deja en Mateo 24 dice, y el evangelio del reino será predicado en todas las naciones, para que entonces recién va a venir el fin, no el fin del mundo, sino el fin de este sistema de cosas. Entonces la política, que ha ido evolucionando también y en esa presión que se ha empezado a originar por las tensiones entre los países más del Medio Oriente y entre ellos también esta guerra tanto tecnológica como ideológica que lleva Estados Unidos con China, va a hacer de que Japón, que hasta ese entonces del año 2022 no tenía todavía ejército. Por eso es que nuestra compañera decía que Japón es un país pacifista. Pero por las tensiones que hay y las amenazas de China de invadir Japón y todos los otros países, pues Japón decide dejar el pacifismo y rearmarse nuevamente y rearmar su ejército. Hoy Japón, en este 2024, no es un país pacifista, tiene ejército y uno de los ejércitos más fuertes, mejor armados que hay
en este momento. Por eso es que la ONU y la OTAN van a entrar en acuerdos con el presidente de Japón para reforzar esta área en conflicto con las tropas japonesas. Acuerdos, como nos dice el profeta Daniel, acuerdos entre estas cuatro bestias que van a ir surgiendo y se van presentando en nuestro tiempo para mostrarnos de que estamos aún en esos desacuerdos ideológicos. Estamos aún en esas depuraciones que debemos tener. Y Japón hoy, como parte del Tratado del Atlántico Norte, pues está movilizando también su ejército para unirse a esa coalición internacional que trata de poner paz y orden en estas regiones. Entonces llegamos, una vez que entramos en este análisis de que hemos visto, de que son tratados y que nos ha venido a nuestra generación de profetas de muchos siglos atrás y que ya avisados de lo que nos estaba sobreviniendo a nuestra generación, nosotros tenemos que empezar a analizar el momento en que estamos viviendo con ese conocimiento ya amplio, no solamente del conocimiento religioso que traemos de vidas pasadas, sino también ya con ese conocimiento de la doctrina espírita que te amplía tu horizonte, para no entrar en angustias y desesperaciones, sino mirar este momento como un momento de aprendizaje, como un momento de evolución espiritual. Y vamos a recordar las palabras del Maestro Jesús y lo que Allan Kardec también nos dijo en este tema de lo que es la ley de destrucción, la legítima defensa. Cuando nosotros consideramos que es legítima nuestra defensa, es un pequeño hilo que lo separa entre lo que es una legítima defensa y una agresión. En el Antiguo Testamento nos va a decir Moisés de que una legítima defensa es ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, golpe por golpe y todo lo demás. El Maestro Jesús nos va a decir una legítima defensa: si te golpean la mejilla izquierda, ofrécele también la derecha. No ama a tu enemigo, no lo odies, ora por él. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, nos dirá en un segundo mandamiento que el Maestro Jesús nos los va a enseñar. Pero ¿qué es lo que normalmente nos pasa a nosotros, aún ahora, aún en el estado evolutivo en que estamos? Si hay una trancadera de movilidades, reaccionamos. Si alguien por ahí osa saludarnos con la mano, haciendo ese símbolo que no nos gusta, también nos molestamos, haciéndonos ver en esas pequeñas cosas que aún en nuestro estado en que estamos nos falta mucho todavía por superar, por mejorarnos en el aspecto moral. Tenemos ya un conocimiento bastante elevado, pero aún nuestra moral nos falta progresar. Y es por eso que la legítima defensa es tan difícil de definirlo. Esto es legítima defensa y esto es agresión. Y eso es lo que está pasando también en la guerra de
Israel con los palestinos en la franja de Gaza. Mientras los otros países dicen eso es genocidio. Israel se defiende y dice, no, me estoy defendiendo solamente, es legítima defensa. Ellos me han agredido, me han atacado cuando yo estaba en un momento de retiro espiritual, en una fiesta de recogimiento. Ellos han venido y han matado a gente inocente, han quemado gente inocente. Y solamente estoy respondiendo a eso. Por eso es que es tan difícil el poder cumplir esa legítima defensa que nos manda a practicar el Maestro Jesús. El dar la otra mejilla. El que te digan carga una milla y tú tengas que llevar dos, voluntariamente la otra milla. Lo que normalmente siempre trae por nuestra todavía naturaleza y esa baja moral que tenemos, siempre tendemos a reaccionar. Si nos golpean, queremos golpear también. Si nos insultan, queremos insultar. Aún nos falta el seguir caminando y mejorando. Pero no es fácil, tampoco es difícil. Estamos en un buen camino, solamente hay que perseverar y seguir adelante. Muchos van a justificar esta matanza porque dicen que se han cansado de las humillaciones que el ejército israelí ha realizado durante todos estos años en la Franja de Gaza y que ha originado de que jamás reaccione militarmente y agreda a Israel como respuesta a las humillaciones, al maltrato que supuestamente realiza el ejército. Por eso es que también nos van a decir de que hay acuerdos internacionales que se deberían respetar, pero ninguno de los dos lados lo respeta. Y ambos andan en esas violaciones a las leyes de tratados humanitarios que tenemos entre países y entre naciones, aún entre continentes. La geopolítica de hoy hace que nosotros miremos y vivamos aquello que el Antiguo Testamento nos dice. Están viviendo en un ojo por ojo, un diente por diente. Aún les falta practicar la ley de amor que Jesús nos trajo. Aún hoy, pese a los adelantos intelectuales de conocimiento y de ciencia que tenemos, aún hoy causamos muerte y dolor. Y muchos se preguntan qué nos quiso enseñar la Biblia al decirnos ojo por ojo y diente por diente. ¿Que debemos reaccionar de la misma forma como somos agredidos? En cierta forma, eso es lo que está pasando en nuestra actualidad. Países que se sienten ofendidos o que ven violados su seguridad nacional reaccionan militarmente, causando destrozos no solamente materiales, sino que también destrozos morales, destrozos en familias, dejando viudas, huérfanos, o a veces extinguiendo también familias enteras. Aún hoy, pese al avance que ya tenemos, todavía seguimos eligiendo al maestro del dolor que nos va a enseñar el camino que debemos seguir y las cosas que debemos cambiar. Muchos estudiosos dicen es que el pueblo de Israel practica lo que su Dios les ha dicho que haga, ojo por ojo, diente por diente. Reaccionan de esa forma violenta como lo que es aquel que les ha enseñado eso a través de los siglos. Pero el Dios
de amor que Jesús nos muestra, nos dice de que todo esto va a ir cambiando y que no solamente hay una depuración de espíritus encarnados en la tierra, sino que también hay espíritus desencarnados que están siendo ya seleccionados, porque el mundo, nuestro planeta ha llegado a ese periodo de transición, de cambio, que debe subir en las jerarquías de los mundos. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir también en el libro de la Génesis de que ha llegado ese tiempo de nuestro cambio y de nuestra renovación. Y en esa renovación hay resoluciones que ha sacado la ONU en que dice de que esta parte de las tierras en conflictos entre Israel y palestinos tiene que ser dividido por ahora. Y fue dividido ya después de la Segunda Guerra Mundial entre una Jerusalén que está a cargo del pueblo de Israel y la otra parte de Jerusalén que está a cargo de Naciones Unidas, o lo que se va a considerar las naciones internacionales. Pero todo esto, ¿a qué nos está llevando a cada uno de nosotros? A comprendernos de que si bien hay dos pueblos, como nos ha enseñado Emmanuel, que vienen de atenienses y espartanos, filósofos, demócratas y guerreros autoritaristas, que deben volverse a encontrar para ya empezar ese periodo también ellos de renovación, de transformación y de cambio. Porque si no lo van a realizar ahora, el tiempo también para ellos se les está acabando. Por eso es que esta limpieza que se está originando en el mundo, por este proceso de elevación de nuestro planeta a un periodo de transición para luego ser un planeta de regeneración, va a hacer de que estas humanidades que aún practican el mal, que aún creen que con la muerte y la violencia se puede solucionar, las cosas van a ser separados, llevados a otros mundos inferiores, para que ellos también continúen allí su proceso evolutivo, ya que no pudieron estar a la altura de este momento en que estamos viviendo. Y los ufólogos nos van a decir también, también con esas partes de lo que nos traen las teorías conspiracionistas, en la que se refiere de que los extraterrestres están viniendo hacia la Tierra en un plan de conquista. Y muchos dicen, no, eso es ilógico, no tiene ni pies ni cabeza el pensar eso. Pero si nosotros analizamos las escrituras antiguas que están en la Biblia, y en especial el libro de Juan en el Apocalipsis, cuando nos va a decir de que un ángel descendió con la llave del abismo y abrió el abismo, y de ellos salieron como langostas en dirección hacia la tierra. Y si nosotros recordamos dónde está el abismo, en los salmos, en los proverbios nos va a decir de que el abismo está detrás del sol. Entonces ya Juan nos está hablando de que es posible que en un momento de la historia humana nuevamente vuelvan estos seres extraterrenos a visitarnos. Los conspiracionistas dicen no vienen solamente de visita o a enseñarnos, vienen como invasión, a dominarnos una vez más. Recuerden que ya los
escritos de los sumerios nos hablan de que estos seres cuando llegaron en esa época dominaron a la especie humana como a esclavos y los obligaron a trabajos y adoraciones y sacrificios. Obviamente en nuestra época no los vamos a recibir como tal, como dioses. Ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, a los presidentes de las grandes potencias que dicen eso es seguridad nacional. Y muchos de los que hoy miran estas contiendas entre Israel, Palestina, Ucrania, los movimientos que están haciendo las fuerzas en el mar, en el aire, probando tecnología de punta en nuestra generación, naves no tripuladas. Ellos dicen de que simplemente el ejército está ahí porque tienen conocimiento de que las naves espaciales van a descender en este lugar y los están esperando para obviamente entrar en guerra. Bueno, teorías y teorías. Como dice Jesús, guerras y rumores de guerras. Que nos espera a cada uno de nosotros el vivirlo. Pero el Maestro de Maestros nos dice de que nosotros no debemos entrar en angustias y desesperaciones por lo que está pasando y lo que debe pasar. Sino al contrario, nos dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. La muerte siempre va a estar a nuestro lado, no importando que sea Hades, sea el nombre que le pongamos según las civilizaciones que han ido dejándonos este lugar. ¿A dónde? Después de pasar este momento de encarnación, nosotros podemos ir. Lo importante que a nosotros nos debe interesar es que si nosotros practicamos la ley que nos ha enseñado el Maestro Jesús de amar a Dios en primer lugar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no debemos preocuparnos ni por el Hades, ni por el infierno, ni por otra de esas cosas que la religión nos trae. Porque si nosotros estamos en ese camino de la luz, de la verdad, de la justicia, implantando en nosotros mismos el reino de Dios y vivenciando el Evangelio, en la pureza doctrinal que nos trae la doctrina espírita, nosotros vamos a ser esa luz que brilla, esa luz que disipa las oscuridades. Esos seres que no se preocupan por las cosas o los lugares oscuros que hay, porque donde nosotros lleguemos, la luz que llevamos iluminará todo. El resultado final nos dice Allan Kardec en el libro de la Génesis, en el ítem 14, de un acontecimiento puede pues ser cierto porque está en los objetivos de Dios, pero como en general los detalles y la forma de ejecución están subordinadas a las circunstancias y al libre albedrío de los hombres, los caminos y los medios pueden ser eventuales. Nostradamus también nos habla sobre este tiempo que estamos viviendo, en que las potencias se reúnen militarmente para tratar de imponer sus ideas, su ideología, de demostrar quién es más fuerte y quién es más débil.
Y en esos cuartetos que nos deja Nostradamus también nos va a hacer ver de que cómo estos seres de muchos años atrás pudieron ver este tiempo y que no solamente vaticinaron lo que iba a pasar, sino que también nos dieron profundas reflexiones para que nosotros, que estamos, como diríamos, en el medio de un conflicto, podamos analizar e influir positivamente en la solución de estos problemas. Baba Vanga va a decir también de que a partir de el 2024 para adelante es un problema muy grande para Estados Unidos, porque hay problemas internos y problemas externos, decía esta señora, que debilitan a este país y que lo ponen al borde de una desaparición como primera potencia mundial. Son muchas las profecías de esta señora, pero hay 5 en especial que nos va a traer para nuestro tiempo, para que lo podamos analizar y comprender de por qué y para qué nos está tocando vivir este momento. Recordándonos de que ya Allan Kardec también nos va a decir en el libro de los Espíritus que nosotros hemos elegido el estar aquí, porque necesitamos que estas cosas pasen para que nuestro ser espiritual continúe su proceso evolutivo de depuración de las cosas malas que aún podemos tener y la adquisición de las cosas buenas que nos faltan por desarrollar. Allan Kardec, haciéndose eco de las palabras del Evangelio, en este libro de la Génesis según el Espiritismo, en el capítulo final, que nos dice que los tiempos han llegado y que hoy la humanidad está madura para dirigir su mirada más alto de lo que lo hacía antes, para asimilar las ideas más amplias y comprender lo que no había comprendido. La generación que desaparece llevará consigo sus prejuicios y errores. La generación que surge, bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más sanas, imprimirá al mundo el movimiento ascensional en el sentido del progreso moral, que debe señalar la nueva fase de la humanidad. Nosotros que estamos en este proceso de iluminación y adquirir el conocimiento para entrar y comprender esa verdad que el Maestro Jesús nos decía, la verdad les hará libres. Y hoy comprendemos de que dejar ese momento de ignorancia que hemos tenido en nuestras anteriores encarnaciones y que hoy al tener ya tanto tecnológicamente como por la revelación de la tercera revelación que nos trae Kardec, nosotros podemos tener nuestros ojos abiertos para ver y nuestros oídos para escuchar, dejando siempre atrás esa ignorancia para llenarnos de conocimiento y que ese conocimiento nos va a hacer libres. Allan Kardec, en esa inspiración de las voces de los cielos, nos va a decir de que la regeneración de la humanidad es integral,
entre los espíritus encarnados y los espíritus que ya están desencarnados. Y que las modificaciones en esas disposiciones morales, las modificaciones se van a ir operando en ambos planos. Y que ya no va a ser tan fácil para estos espíritus que todavía practican el mal, el volver a reencarnar en nuestra tierra. Porque ya no están en esa vibración, en este momento que está atravesando nuestro planeta. Y que la transformación de la humanidad es indispensable. Y que en esta transformación que va a pasar la humanidad, va a haber emigraciones de espíritus e inmigraciones también, masivos. Por eso es que nos dice de que nuestra generación va a pasar con nuestros errores, con nuestras creencias, va a pasar para dar lugar a una nueva humanidad. Como las otras doctrinas también nos dicen, y los psicólogos también lo anunciaron, y toda la ciencia, la llegada de esta nueva humanidad que lo llamaron niños diamante, niños arcoíris, niños o niñas, ¿sí? ambos géneros, que llegarían para restablecer el equilibrio de la humanidad, en un equilibrio vibracional también conforme el planeta está evolucionando. Y que ya esta nueva humanidad que son tan querendones, por eso nuestros niños, nuestros nietos, son personas que aman la naturaleza, aman todo, nos aman a nosotros también. Y en esa pureza de amor, como muchos dicen, ya para el año 2050, 2060, ya va a haber una nueva humanidad. Ya este tiempo de guerras, rumores de guerras, habría pasado. Porque una nueva humanidad, una nueva era va a dar comienzo. Una humanidad que va a vivir en la fraternidad. Una humanidad que va a expresar ese amor divino en su ser. Y que las grandes crisis sociales que hoy nos toca vivir quedarán en el pasado. Porque el progreso de la humanidad no se puede detener. Y es por eso que el Maestro Jesús, en esa sabiduría infinita de los cielos que nos trae, nos va a decir que los caminos están abiertos, que el sendero ha sido marcado para que nosotros con pasos firmes podamos seguirlo, y que hay un mundo nuevo, una humanidad nueva que se va a ir instaurando en la tierra, pero que para ello no va a ser por gracia de Dios en un movimiento santo de su santa mano, sino que va a ser por nuestro propio esfuerzo, en ese libre albedrío que el plano divino nos ha dado a cada uno de nosotros, y que está en nuestras manos el cambiar, el transformarnos, el transformar ese mundo interior que llevamos, para que esa transformación en lo íntimo se refleje en lo externo. ¿Tenemos derecho a un mundo mejor? Sí. Pero ese derecho nos los vamos a ganar, cambiando cada uno de nosotros, renovándonos, renovando nuestra fe, nuestra esperanza, en que hay un futuro mejor para nosotros en nuestra siguiente reencarnación, y también un futuro mejor
para esta generación que vamos a ir dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y en esa responsabilidad que tenemos, enseñémosle el camino que nos da esa libertad, el camino que nos lleva a esa vida que es eterna, el camino que nos lleva a construir esa felicidad que está en nosotros mismos y es nuestro derecho y nuestra obligación el construirlo en el aquí y en el ahora. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bien, siempre habrá en nuestro tiempo aquello que el Maestro Jesús y todos los profetas de la antigüedad y aún los profetas de nuestra época nos anuncian. Va a haber guerras, rumores de guerras, transformaciones en la humanidad necesarias que debemos pasar y que debemos prepararnos para ese momento de prueba que tenemos, para mostrar esa esencia divina en el amor, en la comprensión, en la fraternidad, y que la esperanza sea esa energía que nos envuelva y que nos permita avanzar con pasos firmes y seguros a ese porvenir que por derecho tenemos reservado. Dios, te damos gracias por habernos permitido compartir este tema. Gracias por cada vida que se ha conectado. Bendícelos, sus vidas, sus familias, sus trabajos. Bendice todos sus emprendimientos y que todos sus sueños en el bien se hagan realidad y que podamos construir cada uno en el lugar donde está ese reino de amor, de paz y de felicidad que tú nos envías a vivir. Gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea.